Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luis Amílcar Schwarzenberg, estudiante de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico de la Universidad Fermín Toro. En este momento vamos a estar hablando sobre el tipo de soldadura oxiacetilénica. Esta es la materia de soldadura y la estoy viendo con la profesora Jacqueline Riera. Vamos a hablar sobre en qué consiste el proceso de soldadura oxiacetilénica, los componentes que están entrelazados para el funcionamiento de este tipo de soldadura. Vamos a estar hablando sobre las normas de seguridad que todos tenemos que tener en cuenta al momento de utilizar este proceso, y bueno, las ventajas y desventajas de utilizar este tipo de soldadura. Vamos también a hablar sobre la soldadura fuerte y la soldadura blanda. Para comenzar, hablando de la soldadura oxiacetilénica, es aquella que hemos visto nosotros en las empresas, en todos aquellos talleres, que consta con dos bombonas, una de oxígeno y una de oxiacetileno, que el acetileno sería el combustible y el oxígeno sería el carburante. Esta consta de una serie de bombonas que utilizan unos manoreductores, que estos están acoplados a su vez a una serie de mangueras, a dos mangueras, una donde lleva el oxígeno y otra donde lleva el acetileno. Se unen al final por una boquilla o un soplete soldador, que es el que hace que exista la mezcla. Claro, siempre y cuando los dos estén, ¿cómo les explico?, estén bien calibrados para que pueda producirse la flama, la llama. Las ventajas de este tipo de soldaduras es que la podemos utilizar cuando no tengamos energía eléctrica o corriente, ya que para tener la flama necesitamos el oxígeno y el acetileno y la manera de encender la chispa, pues para encender la flama. Se utiliza, hay que tener ciertas precauciones al momento de encender la flama, ya que puede producirse combustiones, explosiones dentro del taller o dentro de la empresa. Siguiendo hablando, vamos a seguir hablando sobre las ventajas de este tipo de soldadura. Las ventajas de este tipo de soldadura son, como ya les dije anteriormente, la ventaja es que no necesita energía o corriente. También con cambiar algunas piezas o añadir algunas piezas, este equipo es muy versátil y puede utilizarse para otras cosas, como es el oxicorte, para el desdoblado y el doblado. También es un equipo de bajo costo comparado con otros equipos, y bueno, esas son las ventajas que puedo señalarles. Al momento de las desventajas, hablando de las desventajas, podemos decir que es un proceso mucho más costoso, y hablando también que el tipo de soldadura, cuando utilizamos el acetileno, como produce una flama con tanta temperatura, ya que esta llega a más de 3000 grados centígrados, el material a soldar puede llegar a doblarse, a fundirse. O sea, en materiales muy blandos no es recomendable. Esa sería una de las desventajas. Y cuando utilizamos materiales muy gruesos, la soldadura
sería muy costosa. Esas son las desventajas que le puedo mencionar. Ahora, podemos hablar de la serie de, de precauciones que tenemos que tener en cuenta al momento de utilizar o de aplicar este tipo de soldadura. Cuando hablamos de las precauciones, siempre al momento de cerrar al momento de ya haber terminado, concluido el trabajo, siempre debemos cerrar primero el combustible, ya que si cerramos primero el oxígeno y luego cerramos el combustible, pueden quedar remanentes de combustible entre las mangueras, y si se nos olvida por casualidad drenar todo este combustible, puede, por cualquier causa, la ley de Murphy, puede encenderse el remanente que queda allá. Se dice que por cada 15 metros son 5 segundos que uno debe dejar abierto la llave de la manguera para que pueda drenar todo ese remanente de gases que quedan entre ellas. No podemos tener en la ropa grasas ni fósforos, porque debido a la gran temperatura que este tipo de soldadura realiza, puede llegar a encenderse. Debemos utilizar guantes de carnaza, ya que el soplete, en la punta del soplete se le dice la parte fría, aunque esta está a más de 1000 grados, entonces suficiente para tener una buena quemadura allí. Tenemos que utilizar guantes de carnaza, botas de seguridad, tenemos que utilizar un peto para cubrirnos todo el cuerpo, utilizar lentes o mascarilla para cubrirnos todas aquellas partes sensibles, como son los ojos, la boca, la nariz. ¿Qué otra cosa podemos hablar aparte de las normas? Nunca debemos abrir el oxígeno y el acetileno simultáneamente, siempre debemos hacerlo de manera distintas. Antes de abrir la válvula debemos comprobar que el tornillo de regulación esté aflojado. No debe estar cerrado o apretado. Debemos abrir el grifo lentamente. En las botellas de acetileno solamente una sola vuelta, y en las botellas de oxígeno, esta sí lo podemos abrir totalmente. La de acetileno, como es el combustible, lo debemos abrir solamente una sola vuelta. Hay que recordar eso. Siempre debemos comprobar las presiones en los manómetros que estén en los niveles recomendados. Debemos también estar pendiente de las boquillas, que estén limpias y en buen estado, no deben estar deterioradas. Siempre debemos cerrar el combustible. Esto es ley, siempre cerrar el combustible. Y debemos evitar los movimientos bruscos, aquellos movimientos incontrolados. Siempre tenemos que tratar de controlar esos movimientos. Al momento del cierre de las botellas tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. Debemos cerrar las válvulas de los cilindros. Debemos también aflojar el tornillo de los manorreductores, la de la regulación. Luego de esto, desalojamos todos los gases que estén en las mangueras. Atornillamos la válvula de cierre del manómetro. Cerramos las válvulas del soplete. Y por último dejamos abrir la válvula del oxígeno para dejar salir todo el gas. Esto es el momento de cerrar las botellas. ¿Para qué sirve esta soldadura?
Bueno, esta soldadura sirve para soldar distintos tipos de materiales como son cobres, plata, acero, latón. Yo trabajé en una empresa de filtros y esta empresa utilizaba este tipo de soldaduras para unir ellos le llamaban el culo de la botella del filtro con el filtro en sí. Era el filtro y la tapa inferior. Entonces, por medio de la soldadura oxiacetilénica con un aportador era de plata, este aportador es muy costoso en el medio y une la mayoría de materiales que el tipo de soldadura oxiacetilénica es capaz de realizar. Bueno, ellos unían estos dos componentes por medio de algunos puntos y cuando el soplete derretía el material aportador, este se corría alrededor de la tapa y cuando se enfriaba creaba un sello permanente allí que no permitía que cuando entrara la presión del agua en el filtro no derramara ni no tuviera fugas. Es un tipo de soldadura muy eficiente, ese de plata, cuando utilizamos el aportador de plata. Este puede unir metales como de acero inoxidable, también materiales como aluminio, como magnesio, cobre y latón son capaces de soldarse por medio de este tipo de soldadura. Esta que les acabo de explicar entra entre el tipo de soldadura fuerte. Cuando hablamos del tipo de soldadura fuerte, son todos aquellos tipos de soldadura donde utilizamos un soplete y un material de aportación. Calentamos las dos piezas a unir y luego derretimos el material de aportación entre las juntas de esta. Cuando se solidifica, crea la unión entre estos dos materiales. La plata es uno de los más utilizados y sus aleaciones se funden entre 570 y 715 grados, con un contenido de 30 hasta el 70% en plata. También une materiales ferrosos y no ferrosos. El tipo de soldadura también, aparte de los filtros, es utilizado en tuberías de acero inoxidable, en tuberías de refrigeración, donde estas tuberías están sometidas a vibraciones, que de no ser una soldadura fuerte, se me ha olvidado decirles que las soldaduras fuertes son a partir de los 415 grados centígrados y la soldadura blanda está por debajo de esta temperatura. Ya les voy a explicar para qué se utiliza y qué es la soldadura blanda. El tipo de soldadura blanda es muy parecido al del soldadura fuerte, solo que está por debajo, como les acabo de mencionar, y que utiliza un material de aportación y un material de relleno que se llama soldante. Este es el que se uniría y no es para casos en que no conlleve vibraciones ni temperaturas muy elevadas. Este tipo de soldadura casi no se utiliza en el medio de la ingeniería fuerte, pero sí entre las cuestiones de electrónicas, piezas electrónicas como computadoras, que solamente necesitan unos puntos de soldadura y no van a estar sometidas a tensiones, flexiones ni vibraciones. Bueno, así he concluido mi exposición de la soldadura oxiacetilénica. Espero le haya gustado y haya sido de mucho provecho. Bueno, hasta luego.